Mi nombre es Javier Rojas y durante 48 años fui guardaparque en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Les cuento esto porque la historia oficial de mi jubilación es una mentira, una deshonra silenciosa que acepté para proteger una verdad que le rompería el corazón al mundo. Estoy aquí, con el peso de mis casi 80 años, para confesar que alimenté a uno de ellos durante casi medio siglo. No solo eso, al final, después de una vida de silencio y secretos compartidos, me mostró la terrible, la humillante razón por la que nos necesitan para sobrevivir. Lo que van a escuchar no es un cuento de fogata, es el cierre de una deuda, mi última bitácora de patrullaje. Y les prometo que cuando termine, entenderán que los monstruos no siempre son los que se esconden en el bosque. Entenderán por qué tuve que desaparecer de mi propia vida para que ellos pudieran seguir existiendo en la suya. Mi credibilidad, si es que vale algo, está anclada en la tierra misma. Todavía puedo sentir en los huesos el frío húmedo de los bosques de Coigües, una heladez que se te mete más adentro que la lluvia de Bariloche. Conozco cada rincón de la cuenca del río Manso, el sonido exacto que hace el viento al bajar del Cerro Tronador en una noche despejada, el crujido específico de las hojas secas de lenga bajo una bota de trekking, a diferencia del suave aplastarse de un helecho. Podría guiarlos con los ojos cerrados por senderos que ya no existen, borrados por el tiempo y las crecidas del río. No soy un fantasioso. Soy un hombre que aprendió a leer el lenguaje del silencio, un lenguaje que el mundo moderno se ha olvidado de escuchar. Cada piedra, cada rama rota, cada cambio en el canto de un chucao, cuenta una historia para quien sabe prestar atención. Mi vida se regía por un ritmo inmutable, dictado por el sol y las estaciones. Las bitácoras de patrullaje eran mi Biblia. Los reportes por radio a la Central de Parques Nacionales eran mis oraciones matutinas y vespertinas. Central, aquí móvil 4, sector Cascada de los Alerces, sin novedad. Continúo hacia el valle, corto. Y entre esos reportes solo quedaba el silencio. Un silencio profundo, prehistórico, que llenaba los valles y se aferraba a las laderas de las montañas. Pero ese silencio estaba vivo. Contenía el rumor del agua sobre las piedras, el lejano llamado de un cóndor, el latido de mi propio corazón. Mi trabajo era mantener el equilibrio, ser un observador invisible, un guardián, no un interventor. Esa era la regla de oro. Una regla que estaba a punto de romper de una forma que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado. La verdad es que no era solo el deber lo que me mantenía alerta. Todavía cargaba con el peso de un andinista que no pude encontrar 2 años antes, en el verano del 72, un muchacho de Buenos Aires, lleno de vida y poca experiencia. Se llamaba Martín. Su rostro, en la foto que su madre me dio, se convirtió en un fantasma que me hacía recorrer cada sendero 2 veces, mirar detrás de cada roca, escuchar con más atención de la debida. La culpa es una brújula extraña, te hace buscar lo que no quieres encontrar. Me volví obsesivo con las señales, con las anomalías. Cualquier cosa fuera de lugar era una posible pista, un eco de mi fracaso, y fue esa obsesión, esa herida abierta, lo que me preparó para lo que vendría después. Sin el fantasma de Martín, probablemente habría dado media vuelta. Fue en el otoño del 74. El aire ya tenía ese filo cortante que anuncia la primera nevada. Los bosques se habían teñido de un rojo cobrizo que dolía en los ojos. Estaba haciendo mi última ronda del día, cerca de un barranco en la ladera oeste del Cerro Cresta de Gallo, una zona poco transitada. El sol se estaba poniendo, tiñendo las nubes de un violeta imposible. El silencio era total, demasiado total. Ni el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos. Era un silencio denso, pesado, como si el propio aire estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando lo oí. Un gemido, un sonido bajo, gutural, que vibraba en el suelo y se sentía más en el pecho que en los oídos. No era de puma, ni de huémul herido, ni de nada que figurara en mis manuales. Era un sonido de pura y absoluta agonía. Mi primer instinto, el del guardaparque entrenado, fue retroceder lentamente, tomar mi radio y reportar un posible animal grande herido y peligroso. El protocolo era claro: no acercarse, asegurar el perímetro, esperar refuerzos. Pero entonces, el fantasma de Martín susurró en mi memoria. La agonía en ese sonido era la misma que había imaginado en mis pesadillas, la de alguien solo y desamparado en la inmensidad de la montaña. Mi mano temblaba sobre la radio. Reportarlo significaba traer un circo de rifles, redes y curiosidad destructiva a mi bosque. Ignorarlo
Significaba darle la espalda a un ser que sufría, repetir mi fracaso de una manera nueva y monstruosa. El gemido volvió a sonar, más débil esta vez, y tomé una decisión que torcería el curso de mi vida para siempre. Dejé la radio en mi cinturón, en silencio, en contra de todas las regulaciones, en contra de todo instinto de supervivencia que había perfeccionado durante décadas. Seguí el sonido. Me moví con la cautela de un cazador, usando los árboles como cobertura, con el corazón martillando contra mis costillas. El sonido me llevó al borde de un pequeño cañadón, oculto por una cortina de ñires. Miré hacia abajo y el mundo se detuvo. Allí, desplomada contra un derrumbe de rocas, había una criatura. Era enorme, casi 3 metros de alto y medía 1 centímetro, cubierta de un pelaje espeso y oscuro, color tierra mojada. Una de sus piernas estaba atrapada bajo una roca inmensa, torcida en un ángulo imposible y antinatural. Su respiración era un estertor agudo, como un fuelle desgarrado. El olor a ozono y a pelo mojado llenaba el aire. Me quedé paralizado, oculto entre los árboles, con la mente en blanco. Era imposible. Aquello no existía. Era una leyenda, un cuento para asustar a los turistas, pero estaba ahí, sufriendo, real. Sus ojos, 2 pozos oscuros y profundos, se encontraron con los míos por un instante. No había malicia en ellos, ni agresividad, solo un dolor antiguo y una inteligencia innegable. En ese momento, las 2 opciones se presentaron con una claridad brutal. Opción 1, correr, tomar la radio y desatar el infierno sobre él. Convertirlo en un trofeo, en un espécimen, en un titular. Opción 2, dar media vuelta, marcharme y dejar que la naturaleza siguiera su curso, dejar que muriera solo en ese barranco. Mi humanidad y mi deber estaban en guerra. No hice ninguna de las 2 cosas. Miré su pierna destrozada, escuché su respiración agónica y vi al muchacho perdido, a Martín, muriendo de frío en alguna grieta olvidada. No podía, simplemente no podía. Retrocedí en silencio, sin hacer un solo ruido, hasta que estuve fuera de su vista. Corrí, no por miedo, sino por urgencia. Corrí hasta mi cabaña, el corazón desbocado. No pensé, solo actué. Agarré las tablillas más resistentes que usaba para entablillar ramas grandes de árboles caídos, un rollo de cuerda de cáñamo y todo mi suministro de charqui, la carne seca y salada que era mi reserva de emergencia para el invierno. Volví sobre mis pasos, cargando con mi extraña ofrenda, con una certeza aterradora creciendo en mi pecho. Estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Llegué al barranco cuando la última luz se desvanecía. La criatura seguía allí, más débil. El gemido se había convertido en un murmullo roto. Bajé con cuidado, haciendo ruido a propósito para no sorprenderlo. Se tensó. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. Me detuve a unos 10 metros. Levanté las manos para mostrar que estaban vacías y dejé el charqui en el suelo. Luego, señalé su pierna y las tablillas. No sé qué entendió, pero su gruñido cesó. Me acerqué con una lentitud que me costó cada gramo de autocontrol. Con movimientos torpes y el miedo helándome la sangre, improvisé una férula alrededor de su pierna rota, atándola con la cuerda. Durante todo el proceso, no se movió. Solo me observaba con esos ojos insondables. Cuando terminé, retrocedí y me fui. No miré atrás. Sabía que había sellado mi destino. La cordillera tiene sus propias reglas, y yo acababa de escribir una nueva. Sé que esto es mucho para asimilar. Apenas el comienzo de una historia que me ha costado una vida entera mantener en secreto. La decisión que tomé esa tarde en el barranco fue solo la primera de muchas. Si sienten el peso de esta confesión, si una parte de ustedes necesita saber cómo termina esto, les pido que me acompañen. Dejen un like si creen que hay verdades que merecen ser contadas, sin importar el costo. Suscríbanse al canal y compartan esta historia, porque hay silencios que necesitan romperse. Y, sobre todo, quédense hasta el final, porque la verdad que descubrí es más grande que cualquier criatura del bosque, y nos involucra a todos. Pasaron 3 días y 3 noches en los que el silencio del bosque volvió, pero transformado. Ya no era un silencio pacífico, sino uno cargado de preguntas. Cada crujido de una rama, cada sombra que se movía con el viento, me hacía girar la cabeza. En mi bitácora escribía, sin novedad, pero mi mundo interior era un caos de posibilidades. ¿Lo había imaginado todo? ¿Fue el agotamiento?
¿El fantasma de Martín? ¿Una alucinación provocada por la soledad? El guardaparque en mí, el profesional, me ordenaba olvidar. Me decía que había sido un puma anormalmente grande, una mala pasada de la luz del atardecer. Pero el hombre que había mirado a esos ojos sabía la verdad. La tentación de volver al barranco era una fiebre, una comezón en el alma que no podía rascar. Esperé, luchando contra mí mismo, sabiendo que volver era confirmar mi propia locura o mi nueva y terrible responsabilidad. El protocolo es un refugio seguro, pero hay verdades que no caben en él. Al cuarto día, no pude más. El sol apenas despuntaba sobre las cumbres nevadas cuando me dirigí de nuevo hacia Cresta de Gallo, con la excusa de revisar una línea de trampas para bisones. El corazón me latía con una fuerza desmedida, un tambor sordo que ahogaba el sonido de mis propias botas. Llegué al borde del cañadón y miré hacia abajo, esperando encontrar un cuerpo, o nada en absoluto. No había ni rastro de él. La roca inmensa que aprisionaba su pierna había sido movida, desplazada varios centímetros hacia un lado. Una hazaña de fuerza inconcebible. En el lodo húmedo, junto a la roca, solo quedaban dos cosas: los restos de mi férula improvisada, partida en dos, y una única huella. Una huella enorme, profunda, que la llovizna de la noche no había logrado borrar. Medía casi medio metro. Era la prueba irrefutable. Me arrodillé, toqué su contorno. Era real. Con una urgencia repentina, usé mis manos para deshacerla, para borrarla, mezclando el lodo hasta que no fue más que una mancha informe. Protegerlo, instintivamente, ya era mi prioridad. Las semanas siguientes se convirtieron en una vigilia silenciosa. El otoño dio paso a los primeros fríos serios del invierno. La nieve comenzó a cubrir las cumbres más altas, y el viento blanco aullaba por los valles. El recuerdo de Martín y mi culpa se habían atenuado, reemplazados por una nueva obsesión. Cada patrullaje era ahora una búsqueda encubierta. Mis ojos no buscaban senderistas perdidos, sino señales imposibles. Una rama quebrada a una altura inalcanzable, una pisada extraña en un nevero. El bosque, mi hogar durante décadas, se sentía diferente, se sentía observado. A veces, en la quietud de un bosque de lengas, me detenía y escuchaba, esperando oír algo más que el viento. Empecé a sentir una presencia constante, una sombra que se movía en el rabillo del ojo, pero que desaparecía cuando me giraba. Dejé de ser un guardián del parque para convertirme en el centinela de su único y secreto habitante. La soledad se hizo más profunda, pero ya no estaba solo. La respuesta llegó un día de julio, en pleno invierno. Patrullaba un sendero angosto que bordeaba un acantilado, una ruta peligrosa que se cubría de una capa de hielo traicionero. El viento era brutal. De repente, encontré el camino bloqueado. Una pequeña pila de piedras, no más altas que mi rodilla, estaba colocada deliberadamente en el centro del sendero. Mi primer impulso fue de fastidio. ¿Algún turista haciendo una apacheta donde no debía? Fui a patearlas para apartarlas, pero algo me detuvo, una extraña intuición. Me agaché y miré más de cerca. Las piedras no eran aleatorias, estaban cuidadosamente seleccionadas y apiladas. Me asomé con cuidado por el borde del camino, justo donde estaban las piedras, y el aliento se me heló. La fina capa de nieve ocultaba una grieta en la roca. El hielo, que parecía sólido, era una trampa mortal sobre una caída de 50 metros. Esas piedras no bloqueaban el camino, me estaban salvando la vida. Y supe, con una certeza que me recorrió la espalda, quién las había puesto allí. En ese instante, todo cambió. No fue un agradecimiento, fue la devolución de un favor, una vida por una vida. El pacto quedó sellado en ese momento, sin una sola palabra, en la soledad helada de la montaña. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío me sacudió por completo. No estaba tratando con un animal salvaje, estaba tratando con una inteligencia, con un ser que entendía la reciprocidad, la deuda. La cordillera tiene sus propias reglas, y acabábamos de acordar la nuestra. Me di cuenta de que si él había dado el segundo paso, yo debía dar el tercero. La comunicación había comenzado, y no podía permitir que se interrumpiera. Tenía que encontrar una manera de continuar este diálogo silencioso, de establecer un canal, un lugar seguro para nuestro intercambio. La idea me golpeó con la claridad de un relámpago. Necesitaba un buzón, un punto de encuentro neutral entre su mundo y el mío.
Había un lugar, un antiguo y gigantesco alerce, a varios kilómetros de cualquier sendero turístico. Un árbol monumental que había sobrevivido a incendios y tormentas durante siglos. Un rayo, décadas atrás, lo había partido parcialmente, dejando un hueco oscuro y profundo en la base de su tronco, a la altura del pecho de un hombre. Era el lugar perfecto, aislado, protegido, un hito natural que ambos podíamos reconocer. Estaba en el límite de una de mis rutas de patrullaje menos frecuentes, lo que me daba una excusa plausible para estar en la zona. Se sentía sagrado, como si el propio bosque lo hubiera designado. Ese sería nuestro santuario, nuestro punto de contacto. Allí, la civilización y lo salvaje podrían tocarse sin destruirse. La decisión estaba tomada. Ahora solo faltaba realizar la primera ofrenda consciente, el primer movimiento en este ajedrez imposible. Esa misma tarde, mientras la luz del día se desvanecía en tonos anaranjados y púrpuras, preparé mi ofrenda. Me sentía como un tonto, como un personaje de un cuento infantil, pero una fuerza mayor me impulsaba. Envolví cuidadosamente los restos de mi estofado de ciervo y unas papas en grandes hojas de nalca, creando un paquete rústico. Esperé hasta el crepúsculo, esa hora mágica en la que el día y la noche se funden. Caminé hacia el alerce, el sonido de mis pasos amortiguado por la hojarasca húmeda. El aire estaba completamente quieto, denso de expectación. Mi corazón latía con fuerza. Al llegar, miré a mi alrededor. Solo el silencio y los árboles milenarios como testigos. Con la mano temblando ligeramente, deposité el paquete dentro del hueco del tronco. El interior era oscuro y olía a madera antigua y a tierra. Retrocedí lentamente, sin darle la espalda al bosque, y me marché. El primer ladrillo del ritual estaba puesto. La espera fue una tortura. Pasaron 2 días. Cada sonido en la noche me hacía sobresaltar. ¿Habría encontrado la ofrenda? ¿La habría rechazado? ¿O todo era producto de mi imaginación, y el paquete seguiría allí, pudriéndose lentamente? Al tercer día, volví al alerce. Me acerqué con el mismo nerviosismo de la primera vez. Metí la mano en el hueco y estaba vacío. El paquete de hojas de nalca había desaparecido. No había restos, ni migas, ni señales de lucha. Simplemente se había esfumado. Mi corazón dio un vuelco, y entonces mis dedos tocaron algo liso y delicado. Lo saqué a la luz. Era una única pluma de águila mora, larga y perfecta, con sus bordes blancos y negros inmaculados. No estaba simplemente tirada allí. Estaba colocada con intención, justo en el centro del hueco. La tomé en mi mano. Era una respuesta, un acuse de recibo, un pago. Nuestro ritual había comenzado de verdad. A partir de ese día, el ritual se convirtió en el eje secreto de mi vida. Cada tercera noche, sin falta, peregrinaba hasta el alerce. Dejaba comida, restos de caza, piñones de araucaria que recogía en mis patrullajes. A veces una trucha recién pescada en el río. Aprendí sus preferencias a través de un silencioso método de prueba y error. Un día dejé una barra de cereal procesada de mis raciones. A los 3 días seguía allí, intacta. Pero la carne, el pescado, los frutos secos, desaparecían siempre. Prefería lo natural, lo que el bosque le ofrecía, pero aceptaba mi ayuda como un complemento necesario. Yo era su proveedor, un extraño aliado en su lucha por la supervivencia. Y cada ofrenda era un voto de confianza, una reafirmación de nuestro pacto silencioso. Mi vida, antes regida por la bitácora, ahora tenía un nuevo calendario secreto. Sus pagos, a cambio, se volvieron más sofisticados y personales. Ya no eran solo advertencias de peligro. Un día, después de una semana de lluvias torrenciales, encontré en el hueco una pequeña cesta, intrincadamente tejida con fibras de pino y llena hasta el borde de hongos de pino frescos y perfectos, del tipo que solo crece en lugares ocultos y de difícil acceso. Sabía que yo los buscaba cada otoño. En otra ocasión, encontré mi propia navaja de bolsillo, la que había perdido semanas antes y daba por desaparecida para siempre. Estaba limpia y colocada sobre una cama de musgo seco dentro del alerce. Me estaba observando. Conocía mis rutas, mis hábitos, mis pequeñas pérdidas. No solo era inteligente, era observador y, a su manera, considerado. El guardián de la montaña tenía ahora su propio guardián, y el intercambio iba mucho más allá de la simple comida. Las reglas no escritas de nuestro pacto se fueron revelando a través de sus acciones, con una claridad que no admitía dudas. La curiosidad es un impulso humano poderoso y estúpido.
Una noche, después de dejar la comida, en lugar de marcharme, me oculté entre unos matorrales para intentar verlo. No esperé ni 5 minutos. Un silbido bajo y penetrante, de 2 notas, resonó desde las sombras a mi derecha. No era un pájaro, era una advertencia. Me quedé inmóvil. El silbido se repitió, esta vez a mi izquierda, detrás de mí. No estaba en un solo lugar, o había más de uno. Me estaba rodeando, guiándome, empujándome fuera de su territorio. El mensaje era inequívoco. Puedes acercarte al alerce, pero no más allá. Nunca seguirlo. Esa fue la primera y más importante regla que aprendí. Mi curiosidad podía romper el pacto. Y el miedo a eso era más grande que mi deseo de ver. Pronto aprendí a interpretar su lenguaje de sonidos. El silbido de 2 notas, suave y desde una dirección fija cerca del alerce, se convirtió en su señal de «Es seguro, acércate». Significaba que estaba cerca y que el camino estaba despejado. Pero había otra señal, mucho más poderosa, el silencio. No un silencio normal, sino un silencio absoluto, denso, el mismo que había sentido antes de encontrarlo herido. Cuando ese silencio caía sobre el bosque alrededor del alerce, significaba peligro, mantente alejado. Lo aprendí una noche en que, al acercarme, sentí esa quietud antinatural. Me detuve y escuché. A lo lejos, oí las voces y las risas de unos campistas que se habían salido del sendero. Di media vuelta sin hacer ruido. Ese silencio me salvó de ser descubierto, de que nuestro secreto quedara expuesto. Aprendí a confiar más en ese silencio que en cualquier palabra humana. El mayor misterio, sin embargo, llegó en forma de piedras. Empecé a encontrarlas en el hueco del alerce, junto a las plumas o los hongos. Al principio no les di importancia. Eran simples cantos rodados, piedras lisas de río. Pero un día, al examinar una más de cerca, noté algo. Tenía marcas. No eran rasguños accidentales. Eran grabados, líneas finas y deliberadas talladas en la superficie. Una de ellas tenía una espiral perfecta. Otra, una serie de líneas paralelas que se cruzaban con otras, como un mapa extraño. Cada pocas semanas, aparecía una nueva. No eran letras, no era un alfabeto conocido, era un lenguaje de símbolos. Empecé a coleccionarlas, escondiéndolas bajo una tabla suelta del suelo de mi cabaña. Cada piedra era una palabra, una frase en una conversación que llevaba siglos ocurriendo, y ahora yo era parte de ella. De todas las piedras, hubo una que se convirtió en mi ancla. Una roca de río oscura, casi negra, plana y suave al tacto. En su cara, tenía grabada una espiral simple pero hipnótica. A diferencia de las otras, esta piedra parecía retener el calor, incluso en las mañanas más frías. Empecé a llevarla siempre en el bolsillo de mi chaqueta de patrulla. Se convirtió en un talismán, un recordatorio constante y pesado de mi doble vida. Cuando llenaba mi bitácora con las trivialidades del día, avistamiento de cóndores, un sendero despejado, sentía el peso de la piedra en mi bolsillo, el peso de la verdad que no podía escribir. Ya no era solo Javier Rojas, guardaparque, era el interlocutor de una especie perdida, el único humano en un pacto que desafiaba toda la lógica del mundo que juré proteger. La rutina estaba establecida, pero lejos de ser tranquilizadora, era un hilo tenso sobre un abismo de maravilla y terror. Los años se plegaron uno sobre otro, marcados por las estaciones cambiantes de nuestro pacto. Nuestro diálogo sin palabras se hizo más profundo, más íntimo. Él, a quien yo en mi fuero interno llamaba simplemente el guardián, parecía conocer mis rutinas mejor que yo mismo. Un invierno, resbalé en el hielo y me torcí un tobillo. Llegué cojeando al alerce para dejar mi ofrenda, un dolor agudo con cada paso. 3 días después, al volver, encontré en el hueco no solo una cesta de bayas de maqui, sino también una rama de radal, perfectamente lisa y del grosor exacto para servirme de bastón. La había dejado para mí. No era una simple devolución, era un acto de cuidado. Fue la primera vez que entendí que este intercambio no era una transacción, sino una relación. Él me veía no como un proveedor, sino como un ser frágil que también necesitaba ayuda. El guardián se convirtió en un consuelo silencioso. A veces, desde la distancia, lo vislumbraba como una sombra que se movía entre la bruma del amanecer, una silueta gigantesca que se fundía con el paisaje, parte integral de la montaña misma. Su presencia se convirtió en una certeza en mi vida solitaria, un ancla en un mundo que empezaba a cambiar demasiado rápido.
Empecé a sentir que mi verdadero trabajo no era proteger el parque de los elementos, sino proteger a su habitante más antiguo del mundo exterior. Y el mundo exterior, por supuesto, nunca se queda afuera por mucho tiempo. Siempre encuentra una grieta por la cual colarse, como el agua que se filtra en la roca y la termina quebrando desde adentro. El equilibrio que habíamos construido era frágil, mucho más de lo que yo imaginaba. La primera amenaza llegó con el sonido metálico de las trampas y el olor agrio a tabaco barato. Cazadores furtivos no buscaban ciervos o jabalíes, sino pieles de zorro y bisón, moviéndose de noche con una arrogancia ruidosa que profanaba el silencio del bosque. Una noche, sus huellas se acercaron peligrosamente al sendero que llevaba al Alerce. Mi corazón se congeló. No podía intervenir directamente sin delatar mi conocimiento de la zona. Mientras decidía qué hacer, el bosque mismo tomó la decisión. Desde lo alto de la cresta rocosa, resonó un único y estruendoso rugido. No fue un sonido animal, fue una fuerza de la naturaleza. Un trueno gutural que hizo vibrar el suelo y sacudió las hojas de los árboles. Escuché gritos de pánico, el sonido de hombres corriendo torpemente en la oscuridad y el motor de su camioneta arrancando a toda prisa. No volvieron jamás. Al día siguiente, fui a inspeccionar la zona. Los cazadores habían abandonado varias de sus trampas en su huida. Me pasé la mañana entera recogiéndolas, borrando sus huellas, limpiando los restos de su presencia. Mientras trabajaba, sentí esa conocida sensación de ser observado. No era amenazante, era una presencia vigilante. El guardián había defendido su territorio, y al hacerlo, nos había protegido a ambos. Dejé las trampas oxidadas en el hueco del Alerce, como una ofrenda diferente. Un mensaje. He visto lo que hiciste. Estoy de tu lado. 3 días después, las trampas habían desaparecido, y en su lugar había una de las piedras grabadas, esta vez con un símbolo que se asemejaba a una huella de puma. Entendí el mensaje. Una advertencia sobre otro tipo de depredador, uno que yo sí podía manejar. Hay cosas que no están destinadas a ser encontradas, y él y yo estábamos de acuerdo en eso. Pero los rifles y las trampas son una amenaza simple, honesta. Hay otras peores, más insidiosas. Llegaron en la forma de la modernidad, turistas con cámaras de alta definición y drones. Una amenaza silenciosa y voladora que podía ir a donde ningún hombre podía llegar fácilmente. Una tarde, el zumbido agudo y antinatural de un dron rompió la paz del valle. Era un sonido que no pertenecía allí, un insecto mecánico que violaba el espacio aéreo del guardián. Lo seguí con la mirada hasta que lo vi sobrevolando la zona del Alerce. Sentí una oleada de ira impotente. El piloto, un joven con aspecto de influencer, que buscaba un video viral de la Patagonia, salvaje, lo manejaba desde un mirador a 1 kilómetro de distancia. Yo era el guardaparque. Mi deber era velar por la seguridad, no por la privacidad de una criatura imposible. Mientras el dron zumbaba sobre las copas de los árboles, escuché una serie de chasquidos secos y rápidos provenientes del bosque denso, justo debajo del aparato. Clic, clic, clic. No era una rama que se rompía. Era un sonido deliberado, una señal de irritación. El guardián sabía que esa cosa no era un pájaro. ¿Cómo lo sabía? El sonido se repitió, más rápido, más insistente. Clic, 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 clic. Era su señal para la tecnología, para algo que no entendía pero que reconocía como una intrusión. De repente, el dron se sacudió en el aire, giró bruscamente y cayó en picado hacia el bosque. El zumbido se cortó de golpe. El silencio que siguió fue más profundo que antes. En el mirador, vi al joven maldecir y mirar su control remoto con frustración. Había perdido la señal. Nunca supe si el guardián hizo algo o si fue una simple coincidencia. Pero aprendí otra regla. Odiaba la tecnología. El verdadero desastre, sin embargo, estaba por llegar. El joven youtuber, obsesionado con recuperar su dron de $1000, decidió ir a buscarlo. Ignoró mis advertencias, abandonó el sendero marcado y se adentró en el bosque, siguiendo las últimas coordenadas GPS de su teléfono. Sus huellas llevaban directamente hacia el corazón del territorio del guardián, peligrosamente cerca del Alerce. Cuando no regresó esa noche, su familia dio la alarma. Se organizó una partida de búsqueda oficial al amanecer, y yo, como el guardaparque con más experiencia en esa zona, fui puesto al frente de uno de los equipos. Mi peor pesadilla se estaba haciendo realidad. Tenía que encontrar al muchacho, pero también tenía que proteger el secreto. La búsqueda fue una agonía.
Mi radio crepitaba con las voces de mis colegas, coordinando el rastreo, mientras mi mente trabajaba a una velocidad frenética. Las huellas del joven eran claras, directas. Si las seguíamos, nos llevarían no solo al dron, sino potencialmente a la guarida misma del guardián. No podía permitirlo. Empecé a hacer algo que iba en contra de cada fibra de mi ser profesional. Empecé a mentir. Aquí móvil 4. Las huellas parecen desviarse hacia el arroyo. La corriente debe haberlas borrado. Central. Creo que vi un movimiento hacia la ladera sur. Voy a investigar. Usé toda mi habilidad, todo mi conocimiento del terreno, no para encontrarlo, sino para desviar la búsqueda. Fue el acto de traición más grande de mi carrera. Pasé una noche entera creando rastros falsos, rompía ramas, arrastraba los pies en el barro para simular un paso. Usaba viejos trucos de rastreador para crear una narrativa falsa que alejara a todos del área prohibida. Me sentía sucio, un impostor. Cada vez que mi radio sonaba con una pregunta de otro equipo, sentía una punzada de pánico. ¿Y si se daban cuenta? ¿Y si alguien encontraba el verdadero rastro? Estaba arriesgando mi trabajo, mi reputación, mi jubilación. Todo por proteger un pacto que nadie en el mundo entendería. La lluvia fina que empezó a caer fue mi única aliada, ayudando a borrar tanto las huellas verdaderas como las falsas. Mientras desviaba a mi propio equipo, encontré algo. En un claro, lejos de donde el youtuber podría haber ido, había una pila de helechos recién arrancados, formando una flecha que apuntaba en dirección opuesta al alerce, hacia un viejo refugio de montaña abandonado. Y junto a la flecha, un objeto metálico que brillaba débilmente bajo la lluvia. El teléfono del muchacho. El guardián lo había encontrado. Había entendido la amenaza que representaba ese hombre perdido y la partida de búsqueda. No lo había dañado. Simplemente lo había guiado, o tal vez transportado, lejos de su territorio, y me había dejado una señal inequívoca para que yo terminara el trabajo. Nuestro vínculo había trascendido las ofrendas y las advertencias. Ahora éramos cómplices. Llamé por radio. Central, aquí móvil 4. Encontré el teléfono. Las huellas son claras desde aquí. Se dirigía al refugio viejo. Parece que intentaba resguardarse. La mentira se sentía más fácil ahora que tenía una prueba que la respaldaba. La partida de búsqueda cambió de dirección. Encontramos al muchacho 2 horas después, en el refugio, con frío y asustado, pero ileso. Dijo que se había perdido, que caminó en círculos y que no recordaba cómo había llegado hasta allí. Estaba desorientado. Nadie cuestionó mi hallazgo. Fui un héroe por un día, pero el precio fue alto. Mi supervisor me llamó a su oficina una semana después. «Javier», me dijo, con un tono que mezclaba admiración y sospecha, «fuiste en contra del patrón de búsqueda establecido. Tuviste suerte, una suerte increíble». No me castigó, pero sus ojos me analizaron de una manera nueva. La confianza se había agrietado. Empezaron a circular susurros entre los guardaparques más jóvenes, que el viejo Rojas ya no era el de antes, que se estaba volviendo errático, que pasaba demasiado tiempo solo en la montaña. El casi desastre me había costado algo intangible pero vital: la normalidad. La cómoda invisibilidad de ser un simple servidor público. Me convertí en una anomalía, en un hombre con un secreto que empezaba a notarse en los bordes de mi vida, como una mancha de humedad que se extiende lentamente por una pared. A pesar de la tensión, el vínculo con el guardián se había fortalecido de una manera impensable. El incidente del youtuber nos había obligado a actuar juntos, a coordinarnos sin palabras para resolver una crisis. La noche siguiente a la llamada de mi supervisor, fui al alerce. No llevé comida. Simplemente me paré frente al hueco en el tronco, con el corazón pesado. Metí la mano dentro y sentí una de sus piedras grabadas. Pero esta vez era diferente. Era cálida, casi viva al tacto. La saqué y la miré. Tenía un único grabado. 2 figuras. Una alta y una más pequeña, de pie, una al lado de la otra. No estaban intercambiando nada, simplemente estaban juntas. La intimidad de nuestro pacto había alcanzado un nuevo nivel, pero la protección de nuestro secreto se había vuelto una carga casi insoportable. El mundo exterior no se había ido, solo había retrocedido momentáneamente. El youtuber, a pesar de su desorientación, habló en su canal sobre sonidos extraños y la sensación de ser observado. Su video sobre perderse en el bosque embrujado de la Patagonia tuvo cientos de miles de visitas. Atrajo una nueva ola de curiosidad, no solo de turistas,
sino de criptozoólogos aficionados y periodistas de lo paranormal. El casi desastre no había cerrado la puerta, la había dejado entreabierta, y yo sabía, con una certeza helada, que la próxima vez que alguien llamara a esa puerta, no sería un simple aficionado. El punto de inflexión, el momento en que este pacto se convirtió en algo más que un intercambio, fue el incendio del 08. El gran incendio del Valle del Manso. Se movió más rápido de lo que nadie predijo, una bestia de fuego que devoraba hectáreas de bosque milenario en cuestión de horas. El aire se volvió espeso, casi irrespirable, y una ceniza fina y negra caía como una nevada siniestra sobre todo. Mi orden oficial era clara: evacuar los valles bajos, coordinar los puntos de encuentro para los pobladores, mantenerme en la zona segura. Pero mis pensamientos no estaban en los valles, estaban en la cresta, en el territorio del Alerce, en la sombra silenciosa que se había convertido en el centro de mi universo. Rompí todas las órdenes, rompí el protocolo. Mientras todos huían del fuego, yo empecé a conducir directamente hacia él. Mi vida se regía por las bitácoras, pero hay fuegos que queman cualquier papel. Conduje mi vieja camioneta por un cortafuegos que no usaba en años. El calor del incendio ampollaba la pintura del capó y el humo se filtraba por cada rendija del vehículo. El sonido era ensordecedor, un rugido constante como el de un océano en llamas, salpicado por el estallido de árboles que explotaban como bombas. Tenía que saber, no podía simplemente abandonarlo al infierno. Si iba a morir, tenía que saber que lo había intentado. Si había huido, necesitaba ver las huellas que lo confirmaran. Esa incertidumbre era un fuego peor que el que me rodeaba. Aparqué la camioneta al borde de lo que antes era un prado, y ahora era un campo de brasas, y continué a pie, con el rostro cubierto por un pañuelo húmedo. El aire quemaba mis pulmones. La cordillera tiene sus propias reglas, y el fuego es el juez más implacable de todas. Lo encontré en un lugar que nunca hubiera esperado. No estaba huyendo, no estaba atrapado. Estaba de pie junto a un pequeño manantial oculto, una vertiente que brotaba de una pared de roca y que yo conocía como uno de los puntos de agua más puros de la zona. El fuego lo rodeaba en un semicírculo amenazante, pero él estaba allí, firme, una figura titánica recortada contra las llamas. No estaba paralizado por el miedo, estaba trabajando. Con sus enormes manos cubiertas de pelo, apartaba las brasas incandescentes y los troncos ardientes que caían cerca del agua, creando una especie de cortafuegos improvisado alrededor de la pequeña poza. Estaba protegiendo el manantial. Estaba salvando la única fuente de agua limpia en kilómetros a la redonda. En medio del apocalipsis, él era el único que pensaba en la sed del mañana. En ese instante, la percepción que tenía de él se hizo añicos. Durante años lo había visto como un superviviente, un ser inteligente que se adaptaba a su entorno y a nuestro pacto. Pero esto era diferente. Esto no era supervivencia, era propósito, era un acto de custodia. Comprendí que su papel en ese bosque era mucho más profundo de lo que yo había imaginado. Él no era simplemente un habitante de la montaña, era su corazón latente, su guardián literal. Estaba protegiendo una arteria vital no solo para él, sino para toda la vida que volvería después del fuego. Los ciervos, los pumas, las aves, todo. No había miedo en sus ojos cuando se giraron hacia mí. Había una determinación inquebrantable. Y por primera vez, me sentí pequeño, no por su tamaño, sino por la magnitud de su tarea. Me acerqué lentamente, el calor del suelo quemando las suelas de mis botas. Él no gruñó, no hizo ninguna señal de advertencia, simplemente me observó acercarme, con una calma que contrastaba brutalmente con el caos que nos rodeaba. Era como si mi presencia allí fuera esperada, como si en esa situación extrema, las barreras entre nosotros se hubieran disuelto por completo. Nos quedamos allí por un momento, un viejo guardaparque y una criatura imposible, dos guardianes unidos por el mismo fuego, observando cómo las llamas consumían el mundo que ambos amábamos. Fue un momento de comunión absoluta, más allá de cualquier lenguaje, un perdón silencioso por mi curiosidad pasada, un reconocimiento de que nuestros destinos estaban irrevocablemente entrelazados. La soledad que había sentido durante tantos años se evaporó en el aire caliente. Cuando el frente principal del fuego comenzó a pasar, dejando atrás un paisaje humeante, él hizo algo que lo cambió todo. Me miró fijamente, con una intensidad que me heló la sangre a pesar del calor. Luego miró hacia el manantial que había protegido, y después giró su enorme cabeza,
y señaló con un gesto inequívoco hacia la pared de roca de la que brotaba el agua. Al principio no entendí, creí que simplemente me mostraba el origen de la vertiente, pero insistió, emitiendo un sonido gutural y bajo, y señalando de nuevo al mismo punto. Me acerqué a la roca, todavía caliente al tacto, y entonces las vi. Había nuevas marcas, nuevos grabados junto a la salida del agua, similares a los de las piedras que me había estado dando durante años, pero estos eran más grandes, más claros, casi un mural. No eran aleatorios, eran una declaración. Uno de los grabados era una tosca pero clara representación de una figura alta y peluda, como él, entregándole algo a una figura humana mucho más pequeña. La figura humana lo recibía con las manos extendidas. Era una inversión de nuestro ritual. No era yo dándole comida, era él dándonos algo a nosotros. ¿Un regalo? ¿Una advertencia? Al lado, había otro grabado aún más extraño y perturbador. Mostraba una planta, similar a una mancay, pero con las raíces completamente expuestas y marchitas, como si algo en la tierra misma estuviera fallando, como si la propia fuente de vida estuviera enferma. Intentaba decirme algo fundamental, algo que iba más allá de los incendios y los cazadores furtivos. Estaba tratando de explicarme la raíz del problema. Y fue entonces, de pie frente a esa roca grabada, con el olor a ceniza y tierra quemada llenando el aire, cuando sentí por primera vez un pavor helado que no tenía nada que ver con el fuego que casi nos consume. Entendí que esos símbolos no eran solo historia o advertencia sobre el peligro. Eran una S biológica, una confesión de una debilidad fundamental. La planta con las raíces enfermas, la figura dándole algo a un humano. Todo empezó a conectar en mi cabeza de una forma vaga pero terrorífica. Su inteligencia no era solo para sobrevivir día a día, era para gestionar una crisis existencial que llevaba generaciones ocurriendo. La piedra de la espiral que yo llevaba en el bolsillo se sintió de repente pesada como el plomo. Un fragmento de una verdad que era demasiado grande para mí. Cuando volví a la civilización, fui recibido con una reprimenda oficial por abandonar mi puesto, seguida de un elogio a regañadientes, cuando mi conocimiento del terreno ayudó a los bomberos a contener un flanco del incendio que se dirigía hacia las poblaciones. Pero nada de eso importaba. Yo ya no vivía en su mundo. Vivía con las imágenes de esos grabados quemadas en mi retina. El fuego había pasado, pero había revelado algo mucho más peligroso. Me había mostrado que el guardián no solo era inteligente y considerado, sino que su especie entera estaba enfrentando una decadencia, un problema fundamental que venía de la tierra, de sus raíces. La promesa del payoff, la razón por la que nos necesitan, empezaba a tomar una forma monstruosa en mi mente, una que me avergonzaba profundamente. Desde ese día, mi misión cambió. Ya no se trataba de proteger a una criatura, sino de entender un mensaje. Cada ofrenda en el alerce, cada piedra recibida, la analizaba con una nueva urgencia. Nuestro pacto había pasado de ser una relación de cuidado mutuo a una carrera contra el tiempo para descifrar un enigma que podía significar la extinción de su especie. El incendio me transformó. Me quitó el miedo a la criatura y me lo reemplazó con un miedo mucho mayor. El miedo a la verdad que me estaba mostrando. Una verdad que, sospechaba, nos señalaba directamente a nosotros, los humanos, no como cazadores, sino como una causa mucho más profunda y accidental de su sufrimiento. El guardián de la montaña me había confiado su secreto más oscuro, y yo era el único que podía escucharlo. Este momento en medio del fuego cambió la naturaleza de mi secreto para siempre. Dejó de ser una aventura y se convirtió en una responsabilidad que me aplastaba. Si esta historia les está llegando al corazón, si sienten el peso de esa revelación que yo empecé a sentir esa tarde, les pido que dejen un like para honrar ese silencio entre dos mundos. Suscríbanse y compartan, porque hay verdades que necesitan un eco para no morir en la soledad de la montaña. Y por favor, quédense hasta el final, porque el fuego fue solo el principio. Lo que descubrí después, la respuesta a esos grabados en la roca, es la razón por la que estoy aquí, rompiendo mi juramento de silencio. El incendio nos trajo el mundo encima. No eran los reporteros ni los curiosos de siempre. Era algo peor, más silencioso y metódico. Una mañana, 2 camionetas sin distintivos del gobierno llegaron a la central. De ellas bajó un equipo de personas con ropa de campo de alta calidad y un aire de profesionalismo clínico que me heló la sangre. Se presentaron como la División de Investigaciones Ecosistémicas Especiales.
una rama discreta de la Secretaría de Ambiente. Su misión oficial, según el documento que mostraron a mi supervisor, era estudiar la contaminación única del suelo y el agua tras el incendio. Nadie buscaba una criatura, buscaban anomalías, y yo sabía, con una certeza que me oprimía el pecho, que yo era el guardián de la anomalía más grande de todas. El juego había cambiado. Ya no se trataba de proteger un secreto de aficionados, sino de esconder un milagro de los expertos. La líder del equipo era una científica llamada Doctora Soler. Era una mujer de mediana edad, con una mirada penetrante a la que no se le escapaba nada y una paciencia que resultaba más intimidante que cualquier grito. Hablaba poco, pero escuchaba todo. Su primer interés fue, por supuesto, el manantial que el guardián había protegido. Tomó muestras de agua, de tierra, de la roca misma. Una semana después, me la encontré en mi oficina. Javier, dijo, con una calma aterradora, el análisis del agua de esa vertiente es peculiar. Hemos encontrado depósitos de oligoelementos, trazas de zinc y selenio, en concentraciones que no deberían existir en la geología de esta zona. Es como si alguien estuviera enriqueciendo el agua. Me miró fijamente, esperando una reacción. Fingí ignorancia. Hablé de viejas leyendas mapuches sobre aguas curativas. Ella sonrió, una sonrisa sin calidez. Supo que yo sabía más de lo que decía. Su siguiente paso fue revisar el archivo. Desempolvó décadas de bitácoras de patrullaje. Mis bitácoras. Pasaba horas en la oficina de registros, con una taza de té y una lupa, trazando mis movimientos en un mapa. Un día me llamó. ¿Puede explicarme esto, Rojas?, preguntó, señalando el mapa. Durante 40 años, sus rutas de patrullaje han mostrado un patrón inusualmente consistente hacia esta área, dijo, su dedo índice tocando la zona del Alerce. Incluso fuera de temporada, incluso en condiciones climáticas adversas. Iba allí como un creyente a una iglesia. Me defendí torpemente, hablando de la necesidad de monitorear la erosión en esa ladera específica. La mentira sonaba hueca hasta para mis propios oídos. La red se estaba tejiendo a mi alrededor, y los hilos eran mis propias rutinas, mis propios secretos convertidos en pruebas en mi contra. Luego llegó la tecnología, disfrazada de ciencia. Empezaron a desplegar equipos por todo el sector. Sensores sísmicos del tamaño de una lata de conservas, enterrados bajo el pretexto de monitorear la estabilidad del suelo post-incendio. Pequeñas ondas flotantes en los arroyos, supuestamente para medir la calidad del agua en tiempo real. Cámaras de fototrampeo en lugares por los que nunca pasaba nadie. Mi bosque, mi santuario, se convirtió en un campo minado electrónico. Cada paso que daba en dirección al Alerce era ahora un riesgo calculado. Me sentía desnudo, expuesto. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Cada pájaro que levantaba el vuelo, cada rama que crujía bajo mis botas, me hacía pensar en un sensor oculto, en un ojo invisible que registraba mi traición. El ritual se había vuelto un acto de espionaje. Las noches se volvieron las peores. Empezaron a usar drones, pero no como el del youtuber. Eran aparatos profesionales, casi completamente silenciosos, que se deslizaban por el cielo nocturno como búhos mecánicos. Los veía desde la ventana de mi cabaña, puntos de luz que se movían lentamente, barriendo la oscuridad con cámaras térmicas. Durante mis patrullajes nocturnos, empecé a oír la respuesta del guardián, la serie de chasquidos ecos desde la espesura. Clic, clic, clic. Antes era una señal de irritación, ahora era un grito de alarma frenético. Él los veía, él sabía que estaba siendo cazado desde el aire. Nuestro pacto estaba siendo asediado por una fuerza que no podíamos confrontar directamente. No podíamos rugirle a un sensor sísmico, no podíamos intimidar a una cámara térmica. Éramos fantasmas atrapados en una jaula de datos. La presión por mantener el contacto se hizo insoportable. Necesitaba saber si él estaba bien, necesitaba continuar el ritual. Era la única gramática que conocíamos. Una noche de luna nueva, decidí arriesgarme. Tomé una ruta absurda, caminando kilómetros en la dirección equivocada antes de retroceder por el lecho de un arroyo para no dejar huellas. Llegué al Alerce temblando de agotamiento y nervios. Dejé la ofrenda, un trozo de ciervo, y me dispuse a irme. Fue entonces cuando escuché un zumbido agudo y muy bajo, casi subliminal. Me tiré al suelo detrás de un tronco caído. Un dron pasó directamente sobre el Alerce, su luz infrarroja barriendo el suelo como un dedo acusador. Me quedé allí una hora, inmóvil,
con el corazón en la garganta. Nuestro lugar sagrado había sido profanado. Ya no había santuario. Días después, Soler me interceptó volviendo de una ronda. Llevaba una tablet en la mano. «Tenemos que hablar, Javier». Me mostró una imagen en la pantalla. Era una foto borrosa, granulada, en tonos de blanco y negro, una imagen térmica. «Mi equipo captó esto anoche, cerca de su famosa ladera de erosión», dijo con sarcasmo. «La firma de calor es anómala, demasiado grande para un puma, se mueve sobre dos patas, y su temperatura corporal es más baja de lo que debería ser para un mamífero de ese tamaño». No me acusó de esconder un monstruo, su táctica era más sutil. «Sé que usted sabe algo. Como hombre de ciencia, tiene el deber de reportar fenómenos inexplicables. Ocultar datos es una falta grave». Estaba atrapado. Mi identidad como guardaparque, mi orgullo profesional, estaba siendo usado como un arma para obligarme a confesar. El estrés empezó a carcomerme. Apenas dormía. Mi mente repasaba cada conversación con Soler, cada sombra en el bosque, cada sonido en la noche. Empecé a cometer errores estúpidos. Olvidaba llenar partes de la bitácora. Me confundía de frecuencia en la radio. Reportaba avistamientos de aves en lugares equivocados. Mis colegas, que antes me respetaban, ahora me miraban con una mezcla de lástima y frustración. El viejo Rojas, el que conocía el parque como la palma de su mano, se estaba desmoronando. Me estaba convirtiendo en la caricatura del viejo loco que ellos susurraban que era. Y en mi creciente aislamiento, me di cuenta de que esa era exactamente la estrategia de Soler. No necesitaba romperme, solo necesitaba esperar a que yo me rompiera solo. La presión psicológica era una tortura lenta y efectiva. La investigación de Soler se acercaba peligrosamente al corazón del secreto. Su equipo, peinando la zona del alerce, encontró lo que yo temía. En el suelo, cerca de la base del árbol, hallaron trazas de proteínas no identificadas de origen mamífero, pero no catalogadas. Peor aún, encontraron un molde de yeso de una huella parcial que yo, en mi apuro y paranoia, no había visto. No era una huella completa, pero la curvatura del talón y la separación de los dedos eran inequívocamente no humanas. Soler me mostró la foto del molde. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, pesada y fría como una piedra de río. La investigación ecológica había terminado. Esto era ahora, oficialmente, una cacería. Y yo, sin quererlo, les había mostrado el mapa del tesoro. Impulsado por una sensación de fatalidad, hice una última visita al alerce. No para dejar una ofrenda, sino para despedirme. Sabía que era una imprudencia, pero la necesidad de un cierre era más fuerte que el miedo. Al llegar, el silencio del bosque era absoluto, pesado, el silencio del peligro inminente. Metí la mano en el hueco del tronco, esperando encontrar una última piedra, un último mensaje. Pero mis dedos no tocaron nada liso. El hueco estaba completamente lleno, atascado con docenas de ramas de pino recién quebradas, sus extremos astillados apuntando hacia afuera. No era un nido, era una barricada, un portazo. El mensaje era brutalmente claro y no necesitaba traducción. «Oh, no vengas más, el camino se ha cerrado». Nuestro pacto no se había roto, había sido sacrificado. Me quedé solo, de pie frente al árbol muerto, sabiendo que el guardián me había expulsado para protegerme, o para protegerse de mí. Estaba solo contra ellos. La barricada de ramas en el hueco del alerce fue un final y un principio. El guardián me había cerrado la puerta, pero en su gesto no había enojo, sino un pánico protector. Al cortar nuestra comunicación, estaba intentando borrar mi rastro, romper el hilo que Soler estaba siguiendo con tanta paciencia. Pero era demasiado tarde. Yo era el eslabón débil, la anomalía humana que la conducía hacia él. Esa noche, en la soledad de mi cabaña, rodeado por el cerco invisible de sensores y drones, tomé una decisión. No iba a esperar a que me rompieran. No iba a ser el Judas involuntario de mi propio pacto. Si el final estaba cerca, lo enfrentaría en mis propios términos. Tomé la pequeña piedra negra con la espiral grabada, la apreté en mi puño y salí a la noche, no como un guardaparque, sino como un fantasma que vuelve a su tumba por última vez. Sabía que me estaban observando, así que tenía que hacerles creer que finalmente me había quebrado. Caminé sin rumbo aparente, balbuceando para mí mismo, tropezando, actuando como el viejo loco en el que me querían convertir. Pero mis pies, guiados por una memoria de 40 años,
Me llevaban por rutas olvidadas, por el lecho de arroyos secos donde ninguna huella térmica quedaría impresa. Me dirigía hacia la zona del incendio, hacia el manantial, el último lugar donde habíamos estado juntos y en paz. Era una apuesta desesperada. O lo encontraba, o me entregaba a Soler en el corazón de su territorio, creando una última distracción. Y entonces lo escuché. No era el silbido de advertencia, ni la señal de «acércate». Era un único y bajo lamento. Un sonido que no había oído desde aquella tarde en el barranco, hacía casi medio siglo. El sonido de la agonía. No venía de un solo lugar. Parecía envolverme. Era una llamada. Una invitación al epicentro de su dolor, sabiendo que sería la última. Seguí el sonido, que me guió lejos del manantial, a través de una espesura de lengas que ni yo sabía que se podía cruzar, hasta llegar a una pared de roca cubierta de musgo y helechos. Detrás de una cortina de agua de una cascada que el incendio había respetado milagrosamente, había una grieta oscura, la entrada a una cueva. El sonido venía de adentro. El aire que salía de allí era frío y olía a tierra húmeda y a algo más, algo antiguo y animal. Al entrar, la luz de mi linterna reveló la escena. No estaba solo. Había otros 3, más viejos, visiblemente más frágiles, acurrucados en el fondo de la caverna. Sus pelajes eran grises y ralos, sus movimientos lentos y dolorosos. Eran los ancianos de su especie, y las paredes de la cueva estaban cubiertas de grabados, una biblioteca de piedra que contaba su historia a lo largo de milenios. Había llegado a su lugar más sagrado, a su último refugio. El guardián se acercó a mí. Su tamaño ya no me intimidaba. En sus ojos había una urgencia desesperada. Me tomó suavemente del brazo. Su fuerza contenida era un universo de poder, y me llevó ante una sección de la pared. Señaló un grabado que ya conocía, la planta con las raíces marchitas. Luego, se llevó una mano a su propia boca e hizo un gesto de toser, de enfermedad, de una lenta decadencia que venía desde adentro. Su respiración era un silbido dificultoso. Estaba confirmando mi peor sospecha. Sufrían una plaga, una deficiencia que atacaba su propia biología, que envenenaba su linaje desde la tierra misma. Eran una especie magnífica, antigua como las montañas, y se estaban muriendo lentamente de adentro hacia afuera. El silencio en la cueva solo era roto por el murmullo del agua y las respiraciones agónicas de los ancianos. Entonces ocurrió el momento que me rompió el corazón para siempre. De un rincón de la cueva, recogió un trozo de plástico arrugado, el envoltorio de una barra de cereales que yo había dejado por error meses atrás, antes de saber que no las comía. Lo sostuvo frente a mí. Luego, señaló el grabado de un humano pequeño en la pared. Y finalmente, se señaló a sí mismo y a los ancianos, con un gesto que no era de agradecimiento, sino de necesidad, de una dependencia humillante. La verdad me golpeó con la fuerza de un derrumbe. Los oligoelementos, los minerales con los que fortificamos artificialmente nuestros alimentos procesados, nuestra comida chatarra, eran lo único que contrarrestaba su enfermedad. Nuestra contaminación era su medicina. Somos su veneno y su cura. Nos necesitan no por nuestra bondad, sino por los restos de nuestra civilización artificial. Esa era la terrible y humillante verdad. En ese preciso instante, mientras la comprensión me dejaba sin aire, unas luces potentes y blancas inundaron la boca de la cueva, ahogando la luz de mi linterna. El sonido de varias personas acercándose, el crujido de las botas sobre la roca. El equipo de Soler nos habían seguido. Habían triangulado el sonido. Ella apareció en la entrada, su silueta recortada contra el resplandor, con una calma triunfal en el rostro. Lo sabía, Rojas, dijo, su voz resonando en la caverna. Sabía que nos llevaría hasta aquí. Detrás de ella, hombres con rifles de dardos y redes se preparaban. No veían a un ser inteligente ni a una especie en extinción. Veían un espécimen único, el descubrimiento del siglo. Vi la mirada de puro terror en los ojos del guardián, no por él, sino por los ancianos. Tenía una sola opción. Lo miré una última vez. Vi la verdad de su especie, su trágico secreto, reflejado en sus ojos antiguos y cansados, y en ese instante tomé la decisión que había estado ensayando en mi cabeza como una contingencia durante años. Con un grito que liberó toda mi rabia y mi pena, me lancé contra una sección inestable de la pared de la cueva, una pila de rocas sueltas que yo mismo había identificado como un riesgo de derrumbe en una vieja bitácora. Empujé con todo mi cuerpo,
usando el conocimiento de un guardaparque para provocar la destrucción. Hubo un crujido ensordecedor, un estruendo que sacudió la montaña. Una avalancha de roca y tierra se desplomó, sellando la entrada de la cueva para siempre. El polvo me ahogó. La oscuridad fue total por un segundo, antes de que las linternas de Soler me encontraran de nuevo, solo, al otro lado del muro de piedra. Me rendí sin resistencia, con el rostro ennegrecido por el hollín y las lágrimas. «Está loco», gritó uno de los hombres de Soler. «Pudo habernos matado a todos». Confesé un sabotaje ecológico premeditado. Dije que había descubierto la cueva y que quería proteger su frágil ecosistema de la intervención del gobierno, que el derrumbe había sido intencional para preservarla. Era una mentira plausible, la mentira de un ecologista radical, de un viejo que se había quebrado. Mientras me esposaban y me sacaban de allí, con la mirada furiosa de Soler clavada en mí, mi mano se deslizó discretamente hacia mi bolsillo. Justo al borde de un profundo barranco que pasamos en el camino de vuelta, dejé caer la pequeña roca de río tallada. La vi desaparecer en la oscuridad. Un último secreto entregado al abismo. No habría pruebas, solo la palabra de un viejo loco. Mi carrera terminó en deshonra. Mi nombre fue susurrado en los pasillos de parques nacionales como el de un traidor, un excéntrico que perdió el juicio. Me jubilé anticipadamente, en silencio. Acepté la narrativa que ellos crearon. Pero a veces, en las noches claras, cuando el viento sopla desde la cordillera, pienso en Soler. Pienso en ella leyendo mi último y delirante informe, donde describí el patrón espiral de la roca que encontré y perdí como una simple anomalía geológica sin importancia. Me pregunto si alguna vez sospechó lo que realmente significaba, que la espiral no era una galaxia ni un caracol, sino el símbolo de una dependencia circular y sin fin. El mayor secreto que guardo no es que ellos existen, es que nosotros, en nuestra descuidada marcha hacia adelante, nos convertimos en lo único sin lo cual ya no podían vivir. Y yo, su único amigo humano, fui quien tuvo que arrebatárselo para poder salvarlos. Ahora vivo lejos de las montañas. El frío que siento ya no es el del bosque de Coihues, sino el de la ausencia. Sacrifiqué mi vida para darles una oportunidad de encontrar una cura en la soledad o de morir en paz. No sé si lo que hice fue correcto, quizás solo prolongué su agonía, pero en un mundo que convierte toda maravilla en un producto o un espécimen, el anonimato es el único regalo verdadero que podía ofrecerles. Mi confesión termina aquí. He vaciado el morral de mis secretos. Mi última bitácora está cerrada. A veces, muy tarde en la noche, cuando el silencio es absoluto, creo escuchar, traído por el viento, un levísimo silbido de 2 notas. Probablemente sea solo el recuerdo, o quizás, solo quizás, sea una forma de decir gracias o adiós. Si han llegado hasta el final de mi confesión, si han sentido el peso de este secreto conmigo, les pido que no dejen que esta historia muera en el silencio. Dejen un like si creen que hay pactos que merecen ser honrados, incluso a costa de una vida. Suscríbanse al canal y compartan esta historia, para que el eco del guardián resuene un poco más. Y ahora que conocen mi verdad, los invito a quedarse un poco más. En la pantalla aparecerá recomendado otro relato, otra voz que, como la mía, necesita ser escuchada en la oscuridad. Gracias por escuchar.